Buenos días. Continuando con el estudio de nuestra materia de costos, para hoy nos ocupa un nuevo tema. Vamos a hablar del sistema de costeo por órdenes de trabajo. Este es uno de los sistemas más conocidos. Básicamente tiene que ver con la fabricación directa de nuestros productos en grandes cantidades. Es decir, en las grandes empresas le llaman fabricación por lotes. La elaboración de este producto se emprende mediante una orden de trabajo o una orden de producción, que tiene que ver donde vamos a relacionar todos los materiales que van a incurrir en la fabricación de nuestro producto, al igual que las órdenes de trabajo para las manos de obra directa y la mano de obra indirecta. Todo lo que tiene que ver con la fabricación de nuestro producto. Al final de tener el producto terminado, pues se suma el total de costos para poder tener el valor unitario de cada producto. En este sistema vamos a tener en cuenta lo que son equipos, reparaciones, la materia prima en sí, de todo lo que necesitamos para producir nuestro elemento. Tenemos en cuenta los gastos directos, los costos indirectos. Tenemos que las empresas que más utilizan eso pues son las empresas de ingeniería, las empresas de construcción. Actualmente en nuestro mundo de negocios de mediana empresa, también podemos decir que las utilizan como son las panaderías, las ebenisterías, las carpinterías, entre otras. Como yo lo había dicho en un tema anterior, me dedico a la publicidad en este caso yo también llevo un control de costos para mis elementos. Entonces, por ejemplo, tengo la materia prima, que vendría a ser un vaso mousse en blanco, que es mi materia inicial para hacer la manufactura. Debo tener en cuenta lo que es la tinta, el papel que me voy a gastar y el uso de mi maquinaria para finalmente tener un producto terminado como es un vaso totalmente estampado de acuerdo a la solicitud del cliente. Es un ejemplo básico, de pronto muy pequeño, que nos atañe en el tema que tenemos en mención. En cuanto al tema de las características que podemos encontrar en este sistema, decimos que reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso de producción. Pues como decía anteriormente, en la orden de producción de salidas de almacén, pues vamos a tener en cuenta cada elemento que se necesita en la producción final de nuestro producto. Se planifica con anticipación antes de iniciar la producción. Obviamente pues tenemos que saber qué cantidad de elementos vamos a realizar o se va a manufacturar, el producto que se va a realizar, qué cantidad de acuerdo al cliente lo que se necesita, para así mismo tener un planeamiento de qué son lo que se va a gastar, todos los gastos que van a incurrir tanto en mano de obra como en materiales. La producción se realiza generalmente con base a un pedido. De acuerdo al requerimiento del cliente, pues asimismo uno debe organizar cada uno del material que se necesita. Y pues obviamente hay un control más analítico, es decir, si yo llevo un control de cuántos por ejemplo, que cuántos vasos necesito, pues debo tener un control de qué material voy a gastar, cuánto cuesta, la mano de obra, el tiempo que me voy a gastar en efectuar este trabajo. Entonces, esa es una de las grandes características en este sistema. Ahora, hablando del registro contable que se debe realizar ya en una empresa o una pyme, como decía anteriormente, lleva un control analítico, pues hay una parte contable que se debe registrar. Entonces decimos que los elementos que ingresan al almacén generalmente en la empresa son registrados de acuerdo a la utilidad o su uso que se le vaya a dar. En este caso, generalmente manejamos la cuenta macro, la cuenta grande, que serían los inventarios. Dentro de los inventarios vamos a encontrar la cuenta como materias primas, productos en proceso, productos terminados, material y repuestos, envases y empaques. De pronto podemos manejar otras subcuentas, pues dependiendo del elemento o del producto que se va a realizar. Generalmente en este tema de inventarios pues ya entra a jugar lo que es la cuestión de los CARDES, el método de inventarios que se van a utilizar, conocemos del método PEPS, el método promedio ponderado. Conocemos que el PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, de acuerdo a los productos. Pues si a mí me ingresa primero este elemento, pues va a ser el primer elemento en que yo voy a sacar, digamos, a la planta de producción,
para que siga el orden de producción del elemento, no que me entró de último, voy a sacarlo y se me va acumulando el anterior elemento, voy a tener a largo plazo de pronto una pérdida, porque pues, si el elemento ingresó con un valor y finalmente viene con otro valor, debo ir sacando en ese orden, dependiendo del método que utilice. Si es el método promedio ponderado, pues sabemos que ingresa un material, luego ingresa el otro y se suma y se saca la diferencia para el valor de cada producto. Todo depende del método que se utilice, pero básicamente con este registro es el que vamos a llevar el control contable. Un ejemplo básico, vamos a verlo por ejemplo para la compra de materiales. Vamos a manejar la cuenta de inventario en materias primas, el valor de la materia que nos ingresa al almacén, y esta va en su contracuenta, que sería proveedores, que es quien nos suministra el material. Esta materia prima, dependiendo si se compra, bueno, en el ejemplo que vemos en pantalla, vemos por la compra de materiales a crédito, y cuando el material es comprado de contado, pues ya no iría a proveedores sino bancos, porque el dinero va saliendo directamente de la empresa a nuestro proveedor. Y de ahí ese es el ingreso de nuestra materia prima al almacén general o mediante la cuenta de inventarios. Para salir del almacén general a la planta de producción, pues ya vamos a tener otra contabilización diferente. Entonces ya saldría hablando de materiales directos, a productos en proceso, y afectaría la cuenta de inventario de materiales o inventario de materias primas, que fue a donde ingresó inicialmente nuestro producto. Ahora sale de este inventario a la planta de producción, a productos en proceso. Y cuando se habla de materiales indirectos, pues estamos hablando igualmente la salida de material de materia prima o de inventarios hacia un costo indirecto, dependiendo de la cuenta que nos vaya a afectar. Otro punto a tener en cuenta, como lo decía anteriormente, hablamos de órdenes de producción y órdenes de trabajo. Son dos cosas similares que se deben tener en cuenta al sumar el total del costo de nuestro producto. Entonces ahora vamos a hablar de la mano de obra, también tiene su correspondiente contabilización. Esto es un tema también muy amplio, donde vamos a tener que contar con el valor de mano de obra directa, mano de obra indirecta. Todo esto se nos viene a convertir en los salarios que tenemos que pagarle al trabajador en la empresa. Sumado a esto, pues va lo que son prestaciones sociales y todos los servicios que se le pagan al empleado: salud, pensión, ARL, en fin, todo lo que incurre en tener un empleado. Todo esto va contabilizado también, se convierte en lo que llamamos la nómina de la empresa, donde va incluido todo eso. Se convierte contablemente en lo que llamamos salarios por pagar, que va enfrentado en nuestra cuenta de mano de obra directa o costos indirectos, dependiendo de lo que vamos a utilizar. Esto fue a un grosso modo lo que es tener en cuenta qué es el sistema de costeo por órdenes de trabajo dentro de una empresa. Nuestras referencias bibliográficas para basarnos en esta pequeña explicación, que estuvimos en material de estudio de la Universidad Militar, curso de costos dictado por Freddy Padilla González de la UNAD, publicación hecha por William Jiménez Lemus de la Fundación Universitaria San Mateo. Muchas gracias.